invitadas para hablar de un tema súper bonito que se llama el proyecto sentido. Después de que entiendan qué es el proyecto sentido, van a tomar conciencia de la importancia del acto del nacimiento, de un embarazo consciente y de por qué seguramente tenemos muchos bloqueos y cosas repetidas que no sabemos por qué las hacemos o las vivimos. Entonces, este es un tema para las dos, ¿no? Sí, este es un tema para las dos y queda para hablar y hablar. ¿En el sentido de qué me van a hablar? ¿Esto es para mujeres embarazadas? ¿Esto es para, no sé, o sea, de qué se trata? En realidad, familia, el proyecto sentido somos nosotros desde el momento en el que fuimos concebidos, antes, desde que fuimos planificados, que ya lo vamos a ir desarrollando, inclusive hasta los primeros 3 años de vida. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy con Paula es de nuestra formación desde el estado más íntimo, donde se guardan los secretos de la mayoría de las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Esto es apasionante y puede ser fascinante o puede ser limitante. Así que quédense con nosotros durante toda la charla para saber más acerca de cuáles son estas cuestiones de las que estamos hablando que nos van a llevar a ser amados, a ser personas de éxito y para poder vencer todas esas cuestiones que no llegamos a comprender. Lo que tiene que quedar claro en esta primera instancia, familia, que cuando hablamos de proyecto sentido, no hablamos solamente del plano biológico o del acto sexual, sino que estamos hablando de una línea cronológica y de una línea estructural. Cuando hablamos de línea cronológica, hablamos desde el momento en que se gesta la idea de tener un hijo o no fue proyectado este hijo, nació de imprevisto, entonces esto va a influenciarnos muchísimo. Y estamos hablando de un embarazo, cómo fue el embarazo de nuestras madres, en qué contexto vivieron su embarazo, si estaba el padre presente, si estaba ausente, bueno, un montón de cositas. Y vamos a hablar también, cuando hablamos de línea cronológica, hasta los 3 años de vida. Y cuando hablamos de la estructura, familia, hablamos de en qué contexto fue proyectado, ideado, planificado y ejecutado o engendrado este niño, nosotros. Entonces, fíjense cuáles son las cuestiones que tienen que tener en cuenta a la hora de analizar sus propios proyectos sentidos. Y en el caso de Fletcher, bueno, él habla de la cárcel, por supuesto, porque, valga la redundancia, fue planificado con un fin y seguramente, bueno, en su vida ha tenido conflictos, ¿no? de sentirse encarcelado. Que eso sí, como ya saben cómo soy yo les tiro algunas perlitas para que ustedes las investiguen a los curiosos, que siempre vienen bien. Tienen muchísimo que ver porque lo primero que se forma en el embrión, familia, es el tronco cerebral, y en el tronco cerebral es donde nosotros vamos a guardar toda esta información que va a condicionar nuestras vidas hasta que tomemos conciencia. ¿Qué te parece, Paula? Me encanta. Fascinante. Es decir, lo que te entiendo es que el proyecto sentido habla de un proyecto y en este caso el proyecto es la concepción. Nuestra concepción es un proyecto. ¿Y qué le da sentido? Entonces lo que se mira es todas aquellas circunstancias que rodearon la concepción de ese niño, el ambiente emocional de los padres. Todo esto influye y se va a convertir como en una especie de hipnosis para ese niño. Además, a nivel del clan también existe una información. La familia o el clan familiar va a determinar de alguna manera a nivel inconsciente qué quieren y qué función, qué misión quieren para ese niño, para ese ser que está en camino. Y dependiendo de eso, entonces también se va a incluir como una especie de misión y proyecto para la persona. ¿Por qué ocurre eso? Porque todos a nivel interior tenemos una fidelidad familiar, una fidelidad al clan. Y por esta fidelidad y esta lealtad incorporamos como misión repararlos. Entonces reparamos solucionando dramas familiares, historias, proyectos no resueltos o no concluidos, sueños no realizados, enfermedades, divorcios. Todo eso llega al niño ya con la misión inconsciente de solucionarlo y repararlo. Entonces, una preguntita. Cuando vos me decís, ¿no? Yo estoy del otro lado, familia, estoy ahí con ustedes. Cuando vos me decís, Paula, esta familia ya está planificando la vida del niño, con tus palabras, no me acuerdo cuáles eran, pero fueron las que me impactaron y digo, bueno, a ver. El clan. A nivel del clan. ¿Qué me estás diciendo, Pau? Que a ver, vamos a desmenuzar un poquito. Me estás diciendo que los padres se reúnen y dicen, bueno, vamos a planificar que nuestro hijo sea médico, vamos a planificar que nuestro hijo tenga este tipo de pareja. ¿De qué me estás hablando, Pau? ¿En qué forma se planifica? Aunque a veces los hijos son planificados,
y efectivamente tú puedes expresar, quiero que mi hijo haga o quiero que este es nuestro código, lo que más ocurre es a nivel inconsciente. Exacto. Entonces, muchas veces la información que está en el clan es, en la familia es necesario, se hace necesario por una injusticia que se vivió, un abogado. Y la información que está contenida en la familia hace que llegue el niño con la misión de serlo, de resolver ese conflicto. Y es por la lealtad que tenemos con la familia que empieza a darse esa incorporación a nuestra vida. Entonces, por ejemplo, vemos el caso del niño que nace cuando hay un secreto. Por ejemplo, la madre que sabe que ese niño no es del marido, y ya el niño nace siendo como testigo inconsciente de un secreto y lo va a expresar a través o de un síntoma, por ejemplo, un problema de hemorroides que es muy típico, de un conflicto de identidad, o lo va a expresar a través de un trastorno de comportamiento, un déficit de atención o un tartamudeo, porque hay un secreto. Entonces, esa circunstancia emocional que ha rodeado su concepción, que es la circunstancia emocional, es algo muy inconsciente, pero queda instaurado como un sello en la persona, se expresa. Entonces también, otro ejemplo, una niña que tiene a los 15, 16 años una artrosis de cadera, que es muy fuerte, una niña o bueno, una adolescente con artrosis de cadera, y se encuentra dentro del estudio del clan y del árbol genealógico que su madre había sido o se había sentido abusada por su marido durante todo el matrimonio. Entonces expresa la niña con la cadera una artrosis, que es un tema osteoarticular de desvalorización. ¿Sí ves? El tema es muy fuerte. Por supuesto. Entonces, hablamos, hay un caso que a mí me impactó mucho cuando lo escuché, que lo escuché en una consulta grupal, y era el tema del amor imposible, que creo que muchos se sentirán identificados, y es una mujer que no logra casarse con el hombre que desea, el hombre que ama, le toca casarse con otro, como pasaba en otra generación muy seguido, y el niño nace con recibe esa frustración de la madre, y a lo largo de su vida se encuentra con relaciones inestables o relaciones imposibles. Queda como atrapada a lo largo de su vida en relaciones imposibles. Entonces, eso que acabo de describir se vuelve un proyecto sentido que quedó instaurado por una experiencia emocional de la madre. Entonces, el proyecto sentido transgeneracional, para resumirlo, está dado por la lealtad familiar, por la necesidad de resolver y reparar. Entonces, ¿qué le ocurre a muchos niños, o nos pasa a todos en general cuando estamos en ese momento? Y es, el niño absorbe la situación emocional que se esté viviendo en la familia en general y lo transforma biológicamente, adaptándolo a través de un síntoma o a través de un trastorno de comportamiento. Entonces, por ejemplo, un tipo de proyecto sentido que se da es el niño esponja. Es el niño que, como decía Eva, el proyecto sentido va hasta los 3 años. Hasta los 3 años absorbe todo, es una esponja, pero no se puede expresar. Entonces, ¿qué aprende y qué graba ese niño? Pues se vuelve el que absorbe todas las emociones difíciles y complejas de la familia, las absorbe él como una esponjita y no las expresa. Es el niño que le preguntan ¿qué te pasa? Y se pone a llorar. Si hay un duelo en la familia, el niño absorbe el duelo y la tristeza a todos y lo siente por todos. Si hay una rabia contenida, es el niño que absorbe la rabia. Ese es el niño esponja. El otro proyecto sentido que también es muy dramático y me llamó mucho la atención es el niño basura, porque es el niño que absorbe la toxicidad del árbol o del clan o de la familia nuclear. Entonces, ¿qué pasa con el niño basura? Absorbe lo tóxico y se puede expresar a través de una sintomatología como ganar peso porque gano y acumulo líquidos, porque el agua limpia. Entonces, yo absorbo la toxicidad del árbol, siempre que hay un problema en la familia me llaman a mí, yo soy la que viene a limpiar la basura, ¿sí? Y acumulo líquidos para limpiar. Todo esto de lo que estamos hablando son proyectos sentidos tóxicos, pero es lo que ocurre. Sí, y que no sabemos que existen, Pau. Y sí. Bueno, y además de eso, familia, sin entrar tanto, nosotros le vamos a ir dando etiquetas para que ustedes puedan ir identificando. Y que se les grabe. Sí, y que puedan ir identificando.
Pero siempre que vemos, inclusive en nuestras vidas, alguna conducta disonante, algo que hace ruido, algo que molesta, algo que no nos deja ser felices, o que vemos un síntoma físico concreto, es fundamental entender que nacimos para ser felices y que todo lo que nos impida lograr ese propósito, esa felicidad, tiene que ver con cuestiones que tenemos que aprender a trabajar. En este caso estamos hablando de las cuestiones que tienen que ver con la formación en nuestro vientre materno. ¿Y saben qué, familia? Ningún embarazo ni proyecto antes de ser concebidos es perfecto. O sea que todos tenemos cositas que trabajar en nuestro proyecto sentido, en nuestro transgeneracional y en nuestra línea cronológica, desde que nacimos hasta hoy en día. Así que, ¿para qué les contamos todo esto? Primero, para que empiecen a tomar conciencia de que nacimos para tener una vida plena y que hay un montón de cositas a nivel inconsciente que tenemos que pasar al estado consciente para poder lograr saber para qué yo soy de determinada manera, porque todo tiene un propósito, como decimos siempre, todo tiene un propósito, pero especialmente con respecto al tema que nos compete hoy, el proyecto sentido tiene un para qué. Y siempre es la prolongación y la supervivencia del clan. Como seres humanos, nuestro mayor objetivo en esta vida es ser amados y ser integrados. Entonces, el niño o el adulto, porque nosotros arrastramos eso y como el inconsciente es atemporal, lo vamos a arrastrar vivido en presente hasta que no tomamos conciencia. Entonces, el niño o el adulto que arrastra determinada cuestión, ya sea la etiqueta que le querramos poner, es un niño que necesita sanar la relación con su madre para empezar a trabajar. ¿Me explico? ¿Y para qué todo esto? Perdón, Pau, porque no quiero que queden cosas así a la ligera. Sí. ¿Por culpa de mi mamá yo soy como acuerdo, soy? de acuerdo. No, familia, empecemos a tener una vida más sana y más plena. Para trabajar con la descodificación biológica, lo primero que tenemos que hacer es chau juicio, chau culpa. No podemos decir, ahora ya sé, ahora que las escucho a Pau y a Eva, ahora ya entiendo que lo mío es por culpa de mi mamá y de mi papá, que no quisieron que yo nazca, o que quisieron abortarme, o que pensaron en que hubiese sido mejor que nazca después de que termine su carrera universitaria. No, olvídense de eso, no es culpa de nadie. Nosotros tomamos conciencia y entendemos todo esto para empezar a apapacharnos un poquito más y entender por qué somos como somos. Y perdonar, amar, para poder sanar estas cuestiones, que vamos a seguir hablando ahora porque son fascinantes. Y las que son fascinantes las vamos a atesorar y las que son limitantes las vamos a aprender a soltar. Pero ahora que tú me preguntaste si los padres se sentaban a programarlo, y que yo te decía que en la mayoría de casos pues ocurre muy a nivel inconsciente, tanto que el mismo hecho que tú mencionaste de no querer un hijo, no que sea el accidente o algo que yo no hubiera planeado o no hubiera querido en este momento, también define nuestra vida completa. Entonces, darme cuenta y ser capaz de integrar, no fui una hija o un hijo deseado, o porque mis padres no querían hijos, o porque querían una niña y tuvieron un niño, o viceversa, me permite entenderme y entender por qué funciona y me manejo de una forma o de otra. Entonces, suficiente de no llenar las expectativas. Esos dos programas provienen de un proyecto sentido. La primera, soy invisible, proviene de una circunstancia particular que detecté. Fue la mamá se dio cuenta muy tarde que estaba embarazada, como a los 3 o 4 meses. Entonces ese bebé estuvo mucho tiempo ahí, ignorado, no sabían que estaba ahí, y quedó marcado el tema de soy invisible y necesita hacerse visible y ser visible de alguna manera. Entonces buscar y llamar la atención todo el tiempo, y de la misma forma no ser deseada. Entonces siempre voy a sentirme insuficiente o haber sido niña cuando esperaban un niño, que es el tema del sexo. Entonces también voy a estar sintiendo siempre que no cumplo las expectativas, que haga lo que haga, no cumplo la expectativa. ¿Ves? Exacto, sí. Y con respecto a esto de la sexualidad, Pau, todos nosotros los vamos a hablar en base a los casos que conocemos, familia. Una consulta también con respecto a la sexualidad, está la madre que planifica, obviamente están recién casados, el primer hijo. Por cultura, en mi país se espera un varón. No sé por qué, pero bueno, nada. Muchos me van a decir, no es tan así, pero claro. Sí. Por lo menos en mi círculo, en mi familia, se esperaba un varón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto?
nace una niña. Esta niña vive toda una vida no sintiéndose niña, sintiéndose diferente. No vamos a decir varón porque sí era muy femenina, pero asumiendo otros roles, como por ejemplo esta consultante, que es mi familia, tenía una hermana menor que la protegía como si fuese un varón, si tenía que pegarse con todo el mundo en el jardín de infantes lo hacía, o sea, una conducta bastante masculina para la época, exacto. Entonces, cuando vamos al proyecto sentido, lo que vemos es que desde el momento de la planificación de tener un hijo, se deseaba un varón, el padre y la madre deseaban un varón. Entonces viene el momento del embarazo, en ese momento no existía el test para saber si iba a ser varón o nena, así que todo el embarazo hasta recibió un nombre de varón. Cuando nació la niña fue como una desilusión. El cuarto de la niña tenía alfombra azul, tenía cuadritos de varones jugando a la pelota, el cuadrito que yo no sé si ustedes recuerdan, yo soy del 76, en mi época, en mi país, se ponía el cuadrito detrás de la cama que era rojo o azul, si era nena o nene, y ahí te ponían el peso, a qué hora naciste, etc. Bueno, el cuadrito de la cama era azul, era azul. Nunca cambiaron ese cuadrito. ¿Qué sé yo? Eso quedó claro. Sí. Cuando mi consultante entendió esto, claro, primero fue un shock, ¿no? Porque vos decís, bueno, esperaban ahora un varón. entiendo por claro. qué, claro. Ahora entiendo por qué esperaban un varón. No solo eso, sino que en el momento de decidir tener una pareja, mi consultante elegía ella al chico como si fuese un varón. Claro, somos de otra época, Paula, en nuestra época el hombre te invitaba a salir y esas cuestiones. Ahora no, ahora la mujer si quiere lo invita, pero bueno, vamos. Un montón de conductas que supuestamente eran más masculinas que femeninas. Entonces, claro, empezamos a trabajar con esas cuestiones y era muy gracioso, porque toda su vida se había separado de su lado femenino porque había tenido una vida de creencias inconscientes incorporadas en el proyecto sentido de que ella tenía que comportarse como un varón porque los padres esperaban un varón. Entonces ahí vemos lo que se habla en el proyecto sentido, el conflicto de sexualidad. Claro. Ahora, bien pudo haber sido también una persona que tuviese atracción por el sexo opuesto, porque al asumir un rol masculino, exacto, al expresar un proyecto sentido desde un lugar más masculino, esta persona tranquilamente pudo haber sido una persona atraída por el mismo sexo, que sentirse atraída por una persona del mismo sexo. Bueno, en este caso no, pero sí adoptó una conducta masculina, una conducta más protectora, más cazadora, más determinante, de no dejarse tanto cuidar como la fragilidad de la mujer. Fue muy choqueante. De todas formas, bueno, hay un montón de otras cositas que hay que seguir analizando. Por ejemplo, esta misma consultante, en el momento del embarazo de la madre empezó a sentirse sola durante el embarazo y todas estas cuestiones hicieron que mi consultante no pudiese vivir sola nunca. Era una persona que necesitaba estar rodeada de gente. No supo vivir sola hasta después de trabajarlo con la vida. ¿Qué tal? ¿Viste? Buen trabajo, muy bien. Sí. Es que fue así, familia. Una vez que nosotros tomamos conciencia de todas estas cuestiones, desde el plano de la conciencia podemos decidir, elegir. Ahora ya sé de qué se trata, ahora puedo tomar decisiones. Es que deja de ser una hipnosis, porque el proyecto sentido es... Me encanta esa palabra, es una hipnosis, es como que nos mantiene dormidos. Inclusive, cuando hablamos de hipnosis, hablamos también de un estancamiento. Sí, un bloqueo. Nos quedamos parados ahí en esta infancia que no pudimos resolver y no logramos ser estos adultos proactivos y exitosos que deseamos. Éxito lo dejo al azar, ahí les tiro la bola, familia, lo que cada uno considere ser exitoso en su vida. Para mí ser exitosa es ser madre de 4 hijos, cada uno con lo que le resulta más ecológico y más feliz. O sea, cuando me refiero a éxito, me refiero a tener la vida que deseamos. Claro. Exacto. Sí. Así que bueno, Pau, da para largo el tema. Sí, claro, total. A mí me conmueve mucho otro proyecto sentido que encontramos mucho en consulta, y es el de los niños que están llamados a resolver o arreglar el matrimonio de sus padres para que no se divorcien. Que me parece complejísimo porque ya estamos secuestrando la vida de ese niño con esa imposición, con esa misión. O el proyecto del niño, que normalmente es el último, el pequeño,
llamado a cuidar a los padres. Entonces, ¿qué necesita hacer ese niño para poder llegar a cuidar a sus padres cuando ellos están viejitos? Pues no casarse, no tener hijos, no tener su propia vida, no tener una familia. Y qué triste es de verdad quitarle la opción a una persona para que haga lo que quiere, lo que tú dices, realizarse, ser exitoso. Para eso nacimos. Que ni bien ni mal, pero por lo menos ya tenemos conciencia y tenemos De por qué lo herramientas. hace. ¿Para qué? ¿O para qué lo hace? Las dos cosas, corazón, el por qué y el para qué. Sí. Las dos cosas. El por qué es que nos pone en un lugar de investigación y el para qué nos pone en un lugar de empoderamiento. O sea, ya que tengo que pasar por esto, voy a aprovechar esta situación para evolucionar, para crecer, para superarme y superar todos los que participamos en este proceso. Bueno. A ver, Pau, ¿qué otros casos conocemos? Mira, hay uno típico que también es calcado y lo vemos mucho, es el de la parentalización. Es esa, en general son niñas, pero también le ocurre a los niños, que terminan volviéndose padres o madres de sus hermanos y se vuelven responsables porque resulta que llegó a una casa donde había tantos niños que a los dos mayores les tocó ayudar a criar a los pequeñitos, pero eso sigue hacia adelante y entonces se pierde el rol de hijo y de hermano para tomar el rol de padre o de madre. Conozco varios casos, pero podría mencionarte dos, y las dos son mujeres adultas. Una tiene mi edad, alrededor de 40 años, bueno, yo tengo 42, voy a cumplir 42 en agosto, me encanta mi edad. Y la otra tiene 65 años, y yo no recuerdo mal, por ahí siguen siendo los padres. Y los padres están vivos, Pau, pero es tan inmensa la responsabilidad de hacerme cargo de todos estos niños más chiquitos que no pueden cortar. Inclusive a la de 60 y pico de años, todavía los hermanos la llaman para hacerle consultas sobre sus vidas privadas. A ver qué te parece esto, cómo puedo hacer con esto. Y ya está naturalizado la cuestión. Pero bueno, nada, ella está feliz con su rol en esta vida, lo asume. Lo que sí estuvimos trabajando en consulta fue que sea orgánico, que no se cargue sobre ella las decisiones de los hermanos y que tampoco lo sufra. O sea, una cosa es dar una opinión, un punto de vista, lo que yo creo que sería mejor para vos, y luego te doy el bastón de mando, tomar las decisiones vos en tu vida, y otra cosa es decidir por la vida del otro y sufrir por las malas decisiones del otro. Eso sí que no es ecológico. Así es. Y todos estos temas que hemos tratado hasta ahora son las cosas que se detectan del proyecto sentido hacia atrás. Pero también es importante conocer la importancia del evento del nacimiento y de la concepción para los que van a ser padres, para que los que todavía no lo han sido tengan presente esa importancia. Por eso hablábamos al inicio de la charla de que se volviera un embarazo consciente, porque dime cómo naciste y te diré cómo viviste. Es importante. Dime cómo naciste y te diré cómo viviste. Wow, qué fuerte, Pau. Es que la forma en que nacemos, el tipo de parto que tuvimos, también nos define el proyecto sentido. Entonces imagínense, una persona que nazca porque se vino de repente, a veces se llama, bueno, el término, no sé si es el médico adecuado, a mirar tipos de partos particulares para que puedan ver cómo afecta a la persona. Entonces pensemos, un proceso de parto que se demoró muchísimo, que fue muy demorado, y como llega un punto en que no se da de manera natural, hay que intervenir por cesárea. Entonces, eso se llama el parto tardío. Conozco. De primerazo, la madre no quiere, inconscientemente, no me siento preparada para separarme de mi hijo. Entonces aquí ya hay un tema, ¿no? Primero. Y además hay un tema de no logré un parto natural, porque tocó por cesárea. Y el niño lo que alcanza a impregnar en su forma de moverse es: voy a otro ritmo, soy más despacioso, soy un poquito perezoso, necesito que me impulsen, necesito que me ayuden. Es decir, que los proyectos no los inicia con ese impulso y esa facilidad por sí mismo, sino que necesita que le den el empujoncito, y adicionalmente cree inconscientemente que los demás le tienen que hacer las cosas o impulsarlo. Sí, ya estamos hablando de la conducta que va a trasladar durante el resto de su vida. Estas personas que necesitan ser impulsadas. Aparte, fíjense que entender todo esto también nos ayuda a comprender mejor al otro. Decir, Claro. Mira, Claro. este debe haber tenido un parto provocado, no debe haber querido nacer, por eso necesita siempre un empujoncito. Es muy perfecto. Y a la inversa, el niño que llega prematuro. Entonces,
El niño prematuro, ¿qué va a pasar? Va a necesitar primero una incubadora y ya va a tener un conflicto de separación prematura porque se va a quedar separado de su madre no se sabe cuánto tiempo y es el niño que cuando crece tiene una sensación o de abandono o de un miedo al contacto y vive el contacto con... Yo fui una niña prematura con incubadora y claro, y sí influye el contacto. Hay que amansarla con ella. Vamos a ir amansando entre todos. Sí. Entonces, otro nacimiento que influye, los forceps, esas cositas metálicas con las que ayudan a sí, que ya no se usa más, pero... Todavía se usa. Sí, en Colombia sí, en Argentina creo que no. Y ayudan a sacar al bebé. Entonces, ¿qué es lo que queda impregnado en el inconsciente de este niño? Necesito de la intervención de un tercero en un momento de supervivencia, es decir, casi que para todas las decisiones y movimientos importantes de mi vida necesito la intervención de un tercero. Y son personas que quedan de alguna manera como simbólicamente con su cabeza separada de su corazón. Son personas muy intelectuales, muy mentales, racionales, que se sienten a veces separadas de cabeza y corazón. ¿Te suena? Me recontrasuena. Claro, porque es que hay muchos que han nacido así. Hay muchos, entonces tenemos que entenderlos. Este nació por force. El otro caso que también es muy típico es el del parto expulsivo, el que no da tiempo. Y vino el niño y, mejor dicho, casi que las enfermeras a la carrera. Entonces, estas personas siempre van a tener marcado en su tema inconsciente conflictos relacionados con el tiempo. Son súper aceleradas, van más rápido que todo el mundo y pueden incluso manifestarlo también con tiroides. Entonces es otro mecanismo en que el niño se adapta al conflicto que tuvo al momento de nacer, porque nació muy rápido. Y fíjense que por lo general de la tiroides, o sea, lo tratamos como en la línea cronológica, ¿verdad? De que mi cuerpo necesita aguantar esta situación, entonces yo me adelanto con el tiempo. Pero si vamos a Proyecto Sentido, fíjense que también tenemos esta memoria inconsciente del momento del parto. ¡Qué maravilla, Pau! Yo no dejo de sorprenderme. A mí me encanta también, por ejemplo, el parto por cesárea. Es que no lo quería dejar por fuera. No, tranquilo. Porque es que el parto por cesárea es demasiado común y ya se volvió la regla general en muchísimos sitios, desafortunadamente. Y en la cesárea lo que ocurre es que desafortunadamente tú estás quitándole al niño la posibilidad, pues cuando no se puede, no hay otra opción, ni modo. Pero lo cierto es que se pierde esa línea natural que debes llevar el niño al nacer. Y lo que queda impregnado en ese niño es, necesito ayuda, intervención también. Entonces son niños inseguros, son muy dependientes de sus padres en el tema de hacer tareas. Y además no se sienten seguros en la toma de decisiones tampoco porque sienten que en algún momento les quitaron esa dirección natural de la vida y como que la partieron. Que también ocurre en el parto donde vienen sentaditos de nalgas porque estos niños siempre vienen con la sensación de venir en la dirección equivocada. Entonces se vuelven muy miedosos de tomar decisiones porque tienen esa sensación como en el cuerpo y no saben por qué de voy en la dirección que no es. Me voy a equivocar y qué miedo equivocarme. Sí. Y por lo general si son hombres tienen mujeres que son más dominantes y mujeres que van a llevar la dirección. Pau, vos sabés que me quedó a mí una perlita que me encantaría compartir con respecto a la sexualidad y a esto de haber sido programado como niño o como niña y nacer en el sexo inverso. Puede afectar también la lateralidad biológica del individuo. O sea, si nosotros tenemos una niña, si parimos una niña y deseamos un varón, esta niña puede tener invertida su biología. ¿Qué quiere decir? El hemisferio del cerebro con el que responde primero, y esto lo vamos a ver, lo va a expresar, gracias Pau, con la naturaleza de si es zurdo o si es diestro. O sea, que si tenemos una niña que es zurda, probablemente esa niña fue deseada como varón. Y el inverso, que si el niño es zurdo, probablemente fue deseado como niña. Así que fíjense hasta dónde llega. Claro. Y es que tú mencionaste inicialmente algo que es muy importante, la vinculación del niño con la madre. Durante todo el tiempo de la gestación, hasta los primeros 3 años de vida es absoluto. En el momento en que el niño nace,
está como fusionado emocionalmente con la madre. Y la forma en que el niño interactúa con el ambiente y con las otras personas es solo a través de la madre, que eso es importantísimo tenerlo presente. Dependiendo del estado emocional de la madre, el niño se va a relacionar con las personas de su entorno. Y esa fusión emocional del niño con la madre empieza a disminuir gradualmente, pero no ocurre tan rápido. Empieza a darse a los 3 años. A los 3 años, cuando el niño ya controla esfínteres y se da como esa segunda autonomía. La primera es el nacimiento, porque antes son 1. La segunda es a los 3 años, cuando controla esfínteres, y ahí es donde debe entrar el padre a empezar a acompañar, empieza a acompañar. Sin embargo, esa unión emocional de la madre con el niño va a subsistir, sí, por lo menos hasta la adolescencia, 13, 14 años. Entonces, cuando el niño presente síntomas, enfermedades o trastornos de comportamiento, hasta la adolescencia se va a trabajar con la madre porque están muy vinculados emocionalmente. Lo recomendable es que a partir de los 3 años, poco a poco, empiece el padre a ayudar a que se dé ese proceso natural de separación del niño. Cortar el cordón. Cortar el cordón. Y hacia los 7 años empezar a mostrarle el mundo, porque la madre no está diseñada para eso. Y hacia los 12 años enseñarles a casar. La integración del padre en la figura del modelo de familia es fundamental. Sí, total. Si bien, Pau, y es muy valioso destacarlo o mencionar, el niño, el embrión, desde el vientre materno, desde el tercer mes de gestación, ya empieza a incorporar y a reconocer el sonido de la voz del padre, es cierto que su relación íntima es con su mamá. A partir del año de nacimiento lo empieza a integrar en su vida al padre. No se aten los rulos, caballeros, que hasta el año es de la madre. Y eso es verdad. Pero bueno, eso no quita que se necesite la intervención todo el tiempo. Claro. Entonces, ¿puedo aclarar otra cosita, Pau? No quiero Adelante. quiero robarte tiempo, pero te lo robo porque soy ladrona. Muy bien, familia. ¿Cómo tendría que ser entonces nuestra vida para ser individuos perfectos, felices? O sea, nuestros padres tendrían que haber planificado tenernos 6 meses antes felices de la vida porque se casaron y quieren tener un hijo, o porque no, o porque están juntos y quieren tener un hijo y se adoran y se llevan bien y no se gritan. No hay toxinas emocionales. Sí, dejen de reírse, pero déjenme terminar. A ver, familia, los 9 meses de embarazo tendrían que ser todo paz, armonía, comunicación activa. Si hay un problema lo canalizamos para no tener que tragarme todas estas toxinas. Y después de que el niño nace, que tenga un entorno y un contexto de amor, de comprensión, de libertad de expresión. Si tiene rabia, que grite. Si siente tristeza, que llore. Si siente amor, que pueda abrazar. Todo esto es perfecto y seríamos todos nosotros perfectos o casi perfectos. Pero estas cuestiones no se dan, familia. Siempre le erramos, o en la línea cronológica, o en el embarazo, o en el proyecto de embarazo o no proyecto. Entonces, no existimos personas perfectas, por lo menos no en este plano físico o dual. Es re importante que conozcamos nuestro proyecto sentido, volvemos a la redundancia de sin juicio y sin culpa, porque no es culpa de nadie. La madre que proyectó este hijo para que la cuidara en su vejez, lo hizo pensando y creyendo que era lo mejor para ella, para todos. ¿Me explico? Para no cargar a los otros hermanos, también por cuestiones de tradición. Es preguntar, porque como tú dices, es imposible que se dé todo de manera perfecta. Pero ¿yo qué puedo hacer? Preguntar e indagar. De primerazo te van a decir todo muy bien. Y las madres mienten por protegerte. Pero indagar y por en esto. Vergüenza también. Porque ¿cómo le digo a mi hijo que lo quise abortar? ¿Cómo le digo a mi hijo que el padre no quería que nazca? Si después se le pasó y cambió de opinión y fue aceptado con amor y con felicidad. Pero las toxinas ya se las absorbió el niño. Entonces va a ser un niño que tiene ese proyecto sentido de no deseado, aunque sea por un lapso pequeño, y va a ser una persona insegura, que hasta que no lo trabaje y no tome conciencia y no pueda devolverle el conflicto a su madre, él va a creer que no es lo suficientemente bueno porque no fue deseado. Es muy duro cargar con eso. La verdad, Sana, a veces tú piensas que están protegiendo al niño, ocultando la información, y realmente cuando liberas la información le devuelves la libertad
a esa persona que ya hoy es un adulto y está indagando. Nos hacemos conscientes. Claro, nos hacemos conscientes. Y lo mismo con el nacimiento, porque hace muchos años se creía que los niños y los bebés no sentían y no reconocían a los papás los primeros meses, que los veían como objetos. Y en esa medida entonces el niño nacía y lo primero que le daban era un par de nalgadas y el niño gritaba y se quedaba como... Hoy ya se sabe que el niño siente desde el primer momento que está en el útero materno. Entonces, como ya somos más conscientes, también seremos más conscientes de honrar y generar un espacio armonioso para el momento del nacimiento. Sí, y no se desanimen, madres. Si están embarazadas, cuiden su entorno. Perdonen a las personas tóxicas, ámenlas, pero entiendan de qué es la opinión del otro, no se las carguen. Eso es lo que hay que aprender, familia, a no cargarnos con las opiniones o con las expectativas del otro. Total. Porque es inevitable muchas veces nacer o estar siendo gestado en un entorno tóxico. Porque vivimos en un mundo que no es perfecto, y vivimos en un mundo de miedos, de inseguridades, un mundo de materialismo que está muy lejos de la humanidad que se requiere para tener una vida plena. Pero tenemos que aprender a convivir con eso. Entonces, si están embarazadas, cuiden su bebé, díganle tranquilo, no pasa nada, mamá está bien, está todo bien. Sean sinceras, si no está todo bien, lloren todo lo que tengan que llorar y denle paz a ese niño que las está escuchando. Si son madres y ya tienen hijos grandes y dicen, bueno, lo arruiné, ya está, yo no sabía todo esto, ¿ahora qué hago? Empiecen a perdonarse ustedes mismas sabiendo que hicieron lo mejor que pudieron en el momento y en las condiciones en las que gestaron, criaron y fecundaron esos hijos. Así es. Exacto, perdónense, ámense y luego, familia, pidan perdón a sus hijos, porque lo que sana, el amor, esta energía sanadora y transformadora por excelencia, empieza por reconocimiento y por pedir disculpas y en la medida de lo posible reparar el daño. Si yo fui una madre que toda la vida creyó que la mejor forma de que mi hijo sea una persona independiente fue soltarlo, quizás lo solté demasiado pronto y es momento a lo mejor de apapacharlo un poquito. Aunque no se deje, porque claro, va a ser un niño que nació en estas condiciones, con esta información, y le va a costar el acercamiento. Aunque no se deje, familia, acérquense en la medida que puedan, porque nacemos como seres humanos y nuestro rol fundamental es lograr desarrollarnos y evolucionar, pero solos no podemos. Nacemos en familias con el propósito de evolucionar en familias y de contenernos, sostenernos y apoyarnos en familia. Perdón, este tema para mí es sagrado, sí, es bello. bello. Por eso les decía que les iba a bello. gustar, era muy lindo. Ese tema es hermosísimo, pero de todas formas aprovecho para invitarlos a la próxima charla, que también es un tema hermoso, y es el de los desórdenes amorosos. Los desórdenes amorosos analizados desde la biodescodificación, la bioneuroemoción, el transgeneracional. Desde los patrones inconscientes que condicionan estas relaciones. Que muchas personas me dicen, yo siempre elijo el mismo tipo de persona. Le digo, claro, por supuesto, hasta que no tomes conciencia de cuál es el patrón que te condiciona para elegir eso, vas a elegir el mismo tipo de hombre, pero con otro cuerpo, con otro nombre, pero la misma forma. Así que no se lo pierdan. No se lo pueden perder. Agradecerles por la atención, por el amor, por el respeto y por acompañarnos en estas charlas que para nosotras son tan importantes. Esta tarde los acompañamos desde este hermoso lugar, cambiamos de sitio, estamos en los Bubu Suites para Bubu Flats de Marina y de Juanra, que les agradecemos profundamente el espacio, el sitio. Vamos a sacar fotos que les invitamos a verlos en nuestro Instagram, en nuestra página de Facebook. Bueno, nada, sin más que agregar. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.